Muchas gracias, presidente. Bueno, escuché con mucha atención la presentación que hizo recién el legislador Sosa, como también la presencia de los funcionarios que estuvieron en las comisiones. Y en función de eso es que vamos a fundamentar la posición que nuestro bloque va a tener al respecto. En primer lugar, decir que tal como lo hicimos el año pasado, vamos a acompañar en general el presupuesto, fundamentalmente porque consideramos un principio de responsabilidad fiscal. No compartimos, de la misma manera que lo hemos dicho, hasta el cansancio a nivel nacional, que sea bueno para una jurisdicción no tener presupuesto. El resultado de eso es más discrecionalidad, es la posibilidad de reordenar partidas sin control y es obviamente el debilitamiento de los mecanismos que tiene prevista nuestra Constitución y la legislación de Córdoba para evitar el desmanejo de los fondos públicos. Por coherencia con esos principios, por también resistirnos a una polarización que busca ver todo en términos de blanco-negro. Cuando miramos el presupuesto, vemos algunas cuestiones que estamos dispuestos a acompañar en particular. Por ejemplo, se mencionaba recién las residencias universitarias o los incrementos en seguridad o los incrementos en relación a la posibilidad de que algunas partidas de salarios que han caído fenomenalmente a lo largo de los últimos 2 años se puedan recomponer. Pero eso no nos lleva a tener que votar a libro cerrado este presupuesto. Un presupuesto con el que también tenemos enormes diferencias que señalamos el año pasado, que señalamos cuando votamos en contra de la cuenta de inversión y que vamos a volver a señalar ahora en la primera lectura, en el debate en general y en el debate en particular, donde nuestro bloque va a acercar artículo por artículo aquellos que no solo no vamos a acompañar, sino de los cuales también vamos a acercar redacciones alternativas que pongan de manifiesto alguna de las manifestaciones que recién escuchamos, la vocación de la presión impositiva, de la reducción impositiva, real. Y vamos a pedirle, a preguntarle al oficialismo si está dispuesto a acompañarlos. Voy a poner el acento entonces en cuáles son las razones que tenemos para señalar en el debate en particular, que nos va a llevar a votar en contra de gran parte de los artículos de la ley de presupuesto, de la ley impositiva y del Código Tributario. En primer lugar, sostengo, aún luego de lo que escuché con mucho respeto del legislador propinante, que estamos frente a una reducción impositiva calificada como histórica, que es engañosa, cuanto menos. Dijimos varias cosas a lo largo de estas semanas. Lo primero es que para poder mirar realmente los números, tenemos que analizar cuánto la provincia está resignando en concepto de recaudación tributaria. Si la provincia le dice a los vecinos que está mandando un presupuesto que tiene una reducción impositiva histórica, lo primero que tendríamos que encontrar es que van a recaudar menos de lo que han hecho en años anteriores. Sin embargo, lo que vemos es que todos los impuestos tienen un incremento muy significativo. Aquellos que crecen por la inflación, pero también aquellos que son impuestos a la propiedad. Van a tener todos un incremento en términos reales de lo que espera recaudar la provincia. Luego, el más grande de ellos, el impuesto a los sellos, 14%, uno de los impuestos centrales, junto con el de ingresos brutos, donde la provincia sostiene su recaudación fiscal. Yo quiero volver a señalar algunos de los números que recién el legislador propinante mencionó para explicar por qué decimos que es una reducción de impuestos engañosa. En la parte que se verifique la vamos a celebrar, pero por lo menos permítanos hasta el momento que podamos tener alguna duda al respecto. Lo primero en relación al impuesto inmobiliario. Se ha calificado como histórica la reducción y la verdad que cuando empezamos a mirar las planillas lo primero que encontramos fue un revalúo de los inmuebles urbanos, del orden en algunos casos del 3000%.
Esto va a tener implicancias en todos los órdenes. No solamente, quizás no y no tanto, en el impuesto inmobiliario urbano, pero sí va a tener implicancias en el impuesto a los sellos, sí va a tener implicancias en personas que quizás no estaban pagando, no quedaban comprendidos dentro de bienes personales y van a pasar a estarlo, en las tasas que se calculan tomando en cuenta la evaluación fiscal de los inmuebles y también en los impuestos municipales, muchos de los cuales toman como base de referencia la evaluación fiscal que haga de la provincia de los bienes inmuebles. No decimos, no estamos acá juzgando si está bien o está mal. Lo que estamos diciendo, esto no lo dijeron. Cuando hablaron del descuento o la reducción histórica, no hablaron, ni le dijeron a los cordobeses que estaban yendo a una revaluación, a una revalúo de los inmuebles del orden del 3.000%. Se va a multiplicar por 29 el tramo inicial. Dentro de ese contexto, celebramos que aparece un incremento, una exención nueva, que es del 25% a aquellos que sean propietarios de un único inmueble. Lo celebramos. Ahora, para saber qué magnitud tiene esto, si realmente la provincia está haciendo un esfuerzo fiscal, disminuyendo la presión, el impuestazo, lo volvemos a decir, el impuestazo que se verificó durante el presente año, queremos ver cuánto resigna. No del total es ridículo el porcentaje, pero si lo tomamos del impuesto inmobiliario, cuánto deja de recaudar la provincia en concepto del impuesto inmobiliario por esta exención, es 4,6%. Si miramos ingresos brutos, me voy a tener un segundo más en el impuesto inmobiliario. Se dijo también que esto va a tener algunos topes, que va a haber otro porcentaje que su aumento va a estar asignado por debajo de la inflación, otros un poquito por encima de la inflación, pero ahí vamos a tener cerca del orden del 60% de los contribuyentes. Pero tampoco dicen que en la ley de presupuesto facultan al gobernador, en la ley impositiva, facultan al gobernador a que deje de lado estos topes que están poniendo para el aumento. Es decir, anuncian por un lado una supuesta reducción impositiva y le ponen un techo vinculado con el índice de precio al consumidor, no RIPTE, índice de precio al consumidor, pero por el otro lado, medio escondido en un artículo, allá al final, terminan facultando al gobernador a que lo elimine a este tope, en el artículo 117 de la ley impositiva. Entonces, permítannos dudar, a la luz de lo que le pasó a gran parte de los cordobeses con el enorme aumento del impuesto inmobiliario urbano y rural que tuvieron durante el año 2025. Con suerte no están peor. Ahora, como el 2024 no van a estar. Entonces esto de reducción impositiva, vuelvo a decirlo, tiene poco. El segundo de los impuestos, calificado como de reducciones históricas, es el de ingresos brutos. Y acá tenemos una diferencia que no sé si es semántica, es técnica. Nosotros decimos que Córdoba tiene la alícuota general, una de las más caras de la región centro. No la tocan. Nos contestan al respecto que la alícuota efectiva, que el cálculo que se hace. Ahora, cuando comparamos la alícuota general, si quieren hacer una reducción en toda la cadena, como el IVA, tendrían que tocar allí. No lo hacen. ¿Qué tocan? Bueno, la alícuota reducida de pequeños comerciantes, se dijo recién, con un tope anual de facturación de 88 millones. Es probable que un comerciante que facture eso se funda. Es probable que sean muy poquitos los que terminen recayendo en esta reducción de la alícuota de 3,5 a 2,5. Celebramos, va a ser bueno. Son algo así como 70.000 pesos mensuales, va a ser bueno. Pero ¿sabe cuánto representa? Y acá quizás está la confusión del legislador propinante. Ese anuncio que fue vendido como histórico, que retuitearon algunos funcionarios nacionales a los que quizás tomó desprevenido, esa reducción significa 0,25%. Es decir, de todo lo que la provincia estaba juntando en concepto de ingresos brutos, la reducción de esta alícuota a los pequeños comerciantes va a representar dejar de recaudar ni siquiera 1 sobre 100, 0,25 sobre 100.
ridículo. De histórico no tiene nada. Si nosotros miramos el caso de sellos, ya lo dije, el impuesto que viene creciendo más, creció 25% su recaudación este año, prevén en términos reales para el año que viene un crecimiento del 14%, y ahí nos vamos a encontrar con que cada vez más gente va a terminar siendo afectada por este impuesto. Hace unas sesiones atrás, un legislador, el único del socialismo que integra el bloque del oficialismo, dijo que estaba muy preocupado por cómo las familias estaban pagando el súper con la tarjeta de crédito. Bueno, a esas familias que hoy están pagando con tarjeta de crédito el súper, le van a cobrar sellos. A todos los que hagan operaciones con esos inmuebles que tienen un incremento del 3000%. A los peritos, recibimos una nota de los peritos agrimensores preocupados por el incremento fenomenal de los cálculos, incluso de sus propios honorarios, pero diciendo, si ustedes no consideran esto, vamos a pasar a tener incrementos que van a ser impagables para la gente. Tanto es así que reconocen que esto va a pasar, que también ponen allí al final de la ley una posibilidad de que el Ejecutivo establezca un límite, y lo llaman de orden público, para que establezca condiciones que limiten los acuerdos de partes justamente en términos de los honorarios que se puedan pactar al respecto. Pero lo más importante acá, presidente, es que el impuesto a los sellos, el que más crece y el que más se va a ver beneficiado, por lo menos en términos de la recaudación de la provincia, no se coparticipa con los municipios. Y en este punto vamos a insistir en el debate en particular, vamos a insistir en la doble lectura y vamos a buscar que el oficialismo, si realmente dice que quiere defender el federalismo, coparticipe el impuesto a los sellos con los municipios. Hay al menos, cuanto menos 10 provincias que ya lo hacen. Consideramos de estricta justicia que esto, que además es un impuesto que toma como variable la actividad de las distintas localidades de la provincia de Córdoba, pueda ser retribuido a los municipios y comunas de todo Córdoba. Miren, si sumamos todo el paquete fiscal de las exenciones nuevas, ¿no? los que son anuncios nuevos, eso nos llega a ser del 4,6% del total de lo que la provincia recauda en concepto de ingresos propios, de recursos propios. Esa es lo que ustedes califican como reducción histórica de impuestos, 4,6%. Doble clic ahí. Ese 4,6%, presidente, son 185.000 millones. De esos 185.000 millones, 154.000 corresponden al cupo fiscal que fija la provincia para la Ley de Igualdad Territorial. Es decir, estamos siendo generosos cuando sumamos eso dentro de lo que resignan recaudar. ¿Por qué? Bueno, porque hay que ver si efectivamente se cubre ese cupo fiscal y tenemos una lluvia de inversiones. Estamos acostumbrados a escuchar muchas veces a lo largo de la historia en el país la expectativa de que van a llover inversiones que saturen ese cupo fiscal. En zonas de la provincia, como lo dijimos en Cruz del Eje cuando se debatía este proyecto, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen rutas, y que se espera que vayan las empresas a radicar allí inversiones, ojalá lo hagan, pero por lo menos permítanos la duda. Si no computamos eso, los incrementos o las reducciones nuevas sobre el total de lo que recauda la provincia no llega a ser del 1%. La verdad que me permito volver a insistir con que de histórico no tiene nada. Un buen paso, cortito, muy cortito, en una maratón que ni siquiera se animan a comprometer a futuro cómo va a seguir. La segunda gran diferencia que tenemos, presidente, tiene que ver con la transparencia. Lo dijimos el año pasado, lo repetimos cuando se discutió la cuenta de inversión. Creemos que este presupuesto y la ley impositiva y el código tributario vuelven a reafirmar una conducta que este gobierno viene teniendo de manera reiterada, que es disminuir la transparencia en el control de los fondos públicos.
de varios modos posibles, de muchos modos posibles. El más importante es la transferencia de los recursos públicos que paga la gente con los impuestos que recién mencionamos a las agencias, que le cambiaron el nombre, algunas de ellas, pero que no redujeron, como se había comprometido el gobernador al inicio de las sesiones legislativas. De cada 100 pesos, 38 solo van por control preventivo. Y yo escuché con atención, escuché con mucha atención lo que decía recién el legislador propinante, y él habla del 90 y tanto %, ¿no? Pero dice antes o después. Y claro que no es lo mismo. No es lo mismo el control preventivo del Tribunal de Cuentas cuando detecta, por ejemplo, que se está llevando adelante una licitación pública que está amañada, que están eligiendo medio a dedo quién va a ser el beneficiario de una obra pública millonaria. No es lo mismo unas compras y contrataciones, compras directas, que nos enteremos una vez que se efectuaron, que nos enteremos antes de que el gasto se realice. Si no, volvemos a remitir a lo que nos pasó cuando vimos la cuenta de inversión y vimos, por ejemplo, una de las tantas observaciones que hicieron a la Agencia Córdoba Joven, que había gastado 60 millones en compras directas, es decir, eligiendo a dedo a quién le daba esa plata, violando las normas internas de la misma agencia. Definen ellos los parámetros, no se ciñen las reglas administrativas que tiene la administración pública. Definen cuándo, cómo, con qué topes, con qué procedimiento, cómo se establecen los propios sueldos. Algunos de los encargados de las agencias tienen sueldos más altos que los legisladores. Algunas de las agencias tienen presupuestos más grandes que el del Poder Legislativo en su conjunto. Y fíjese que esas agencias, lejos de disminuir, se incrementaron. Voy a poner 3 ejemplos. La Agencia Córdoba Turismo, que es la que tiene un presupuesto similar al de la legislatura de Córdoba, tuvo un incremento de 191%. Muy por encima del resto de las áreas de gobierno que apenas ahí están cogoteando arriba de la inflación. La Agencia Córdoba Joven, 151%. Más que la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. La Agencia Córdoba Cultura, 64%. Hoy nos enteramos, viendo algunos de los recortes, habrá que ver cuando manden las modificaciones del organigrama, que gran parte de estos incrementos, bien extraordinarios, por fuera de toda la regla que viene siendo el presupuesto, van a terminar en la órbita del legislador que fue candidato testimonial a diputado nacional y que ahora va a ser funcionario del gobierno. Es como su última sesión para garantizarse el presupuesto que va a necesitar para hacer política con los fondos de los cordobeses. Poco control, mucha plata para hacer política y nos vamos a enterar después, no antes, cuando venga el año que viene el Tribunal de Cuentas con su cuenta de inversión. Voy a poner un ejemplo porque nos dio tanta curiosidad saber, por ejemplo, la Agencia Córdoba Joven, que crecía en 151%, ¿en qué? Fuimos a mirar, porque dijimos, bueno, capaz que hay allí algo que tenga sentido o que se pueda justificar. Bueno, vimos uno, por ejemplo, nos gustaría conocerlo en profundidad, este programa de voluntariado social y liderazgo juvenil, más 192%. ¿Qué es? Voluntariado social y liderazgo juvenil. ¿Son las orgas peronistas? ¿Son los dirigentes territoriales de ustedes? ¿Son los jóvenes de Córdoba? ¿Dónde rinden cuentas? Ya lo vimos. Después, cuenta de inversión, control ex post. Promoción de la juventud, 151%. Todo esto va a estar dentro de la órbita de el candidato a diputado nacional testimonial próximo a ser funcionario de gobierno. Ahí también apareció una partida nueva, 500 millones para publicidad y propaganda. En la Agencia Córdoba Joven, 500 millones para publicidad y propaganda. Becas no están en el Ministerio de Educación, no están en Desarrollo Social, están en la Agencia Córdoba Joven, crecen el
¿A dónde van? ¿Con qué criterios? ¿Quiénes son? En paralelo con esto, voy a adelantar algo que voy a señalar después, recortan, por ejemplo, el boleto educativo. 7.000% de incremento en becas, en un área que no tiene control, que no sabemos para quiénes van a ser, ni cuáles son los criterios de mérito para entrar allí o de necesidad. Recortan el PAICOR, recortan el boleto educativo en paralelo. Otro ejemplo, la agencia Córdoba Cultura tiene un incremento de 1.700% en servicios a terceros. ¿Qué son estos contratos que van a pagar a personas? Claro, no van a aparecer en la cuenta de personal. No va a alterar el número que recién se exhibía con orgullo de la cantidad de empleo público por habitante que tiene Córdoba. Pero servicio de tercero, los contratos, la plata que le van a pagar a gente por la realización de no sabemos qué obras o qué servicios, ni con qué criterios de selección a dedo, más 1.700%. Solo ese concepto, digo para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, solo ese concepto de la Agencia Córdoba Cultura que se incrementa ese monto, es más plata que la plata de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que debió haber estado evitando los dolorosos crímenes que vivimos en la provincia de Córdoba, que afectan a niños y niñas que deberían estar al cuidado de la Defensoría y de la CENAF. Es un presupuesto, entonces, que vuelve a sostener esta falta de control, esta discrecionalidad. Además, nos llamó la atención, no se dijo, no se explicó, eliminan el artículo 7 de la ley que es el artículo de responsabilidad fiscal de la ley de reforma del Estado, que era más exigente que las normas y estándares nacionales. Probablemente alguno va a decir, bueno, pero adherimos a la ley nacional. Pero eliminan el estándar más exigente que tenía en términos de responsabilidad fiscal la provincia de Córdoba y tampoco lo explicaron. El tercer punto, ya mencioné, el primero tiene que ver con una engañosa supuesta reducción impositiva que no es tal. El segundo tiene que ver con los criterios de transparencia. El tercero tiene que ver con las prioridades de gasto. No compartimos, una vez más, las prioridades que este gobierno está teniendo para asignar el gasto. Ya di un ejemplo claro. Gran parte de los incrementos están yendo a estas agencias para funciones que no sabemos cuáles son, que deberían estar subsumidas en los ministerios y que no lo están porque entonces tienen un mecanismo para gastar más rápido, más fácil y sin control. Pero en paralelo con esto, vuelve a surgirnos la duda, la discusión, el debate, que no es solo una diferencia técnica respecto del presupuesto de educación. Uno de los pilares centrales para que Córdoba pueda ser o pueda tener un futuro distinto, sobre todo cuando miramos los niveles de pobreza en niños, niñas y adolescentes y el impacto que eso tiene en sus trayectorias educativas. ¿Qué vemos ahí? No logramos nunca llegar a los números que el legislador propinante señalaba, nunca. Fíjese, los calculamos por jurisdicción y el presupuesto del Ministerio de Educación es el 21%. Bueno, por jurisdicción no llegamos al 35%. 21%. Lo calculamos por finalidad. 30,59%. Hicimos el intento, dijimos, no estamos de acuerdo porque en ningún lado dice la Ley de Garantía Presupuestaria, el artículo 109, que establece justamente esta protección de que el 35% de los recursos tiene que ir a la inversión en educación. No dice libre disponibilidad, pero supongamos, tomamos todo lo de rentas generales y calculamos sobre ello, sacamos todo lo que viene por fuera con afectación específica, 33%, por debajo del 35%. Pero para que no nos quedemos en un número vacío, entramos a mirar el presupuesto. Es decir, para nosotros sigue sin cumplir la ley, tal como lo denunció el Tribunal de Cuentas en la cuenta de inversión y que nosotros ratificamos con nuestro voto en contra.
Entramos a mirar ahí algunas de las partidas. Una de las que más incrementa es la de salarios, o lo que va a ir para salarios. Pero permítame decirle, presidente, que la recuperación que quizás vayan a tener si sus negociaciones salariales paritarias son buenas, no va a llegar todavía a recomponer la pérdida que han tenido respecto del año 2023. El salario testigo de octubre de 2025 va a estar por debajo, está todavía por debajo de 2023 en un 16%. Es decir, los docentes perdieron en estos 2 años 16%. Y este presupuesto claramente no les va a recuperar esa partida. Después, de nuevo, lo que ya adelanté, boleto educativo cae el 2%. En un momento donde, por ejemplo, están los estudiantes universitarios en una situación muy crítica, viendo cómo la provincia no les contempla dentro del boleto universitario los finales. Y están algunos que son del interior teniendo que pagar sumas muy abultadas para venir a rendir exámenes finales porque la provincia no considera allí el boleto educativo. El PAICOR se mencionó recién y se subestimó, y hoy a la mañana tuve una discusión con un legislador del oficialismo en una radio que negaba esto, que sus propios funcionarios reconocieron en la comisión. Es de locos. Los números dicen una cosa, los funcionarios lo ratifican, pero los legisladores del oficialismo, puro discurso. Aumenta la inversión social, la educación, y meten ahí al PAICOR. El PAICOR cae 25%. Este año, el año que estamos transitando, a noviembre, ejecutaron solo el 50% de la partida del PAICOR. Cuando un legislador, no fui yo, fue otro legislador de la oposición, preguntó, lo que se nos dijo fue que había menos beneficiarios. Algo así como no sabemos qué está pasando, pero la nómina de beneficiarios está cayendo. Entonces nos tomamos el atrevimiento de preguntarle a la gente a través de las redes sociales, que son el mecanismo más rápido que tenemos. Hubo más de 250 personas que contestaron contando ejemplos de sus familias, de sus escuelas, maestras, directivos, gente que escribía por privado, intendentes del interior. Todos dijeron más o menos lo mismo. Las razones por las que están cayendo los beneficiarios del PAICOR son al menos 3. Una, la calidad de la comida. En algunos casos los chicos no pueden comer lo que el PAICOR está mandando. Hicimos una propuesta para mejorar la calidad nutricional de la alimentación saludable en las escuelas, ni siquiera lo quisieron tratar en todo el año. La segunda razón es los criterios que utilizan para entrar al sistema. Algunos dijeron, tenía un sueldo de 300.000 pesos y me contestaron cuando hice el reclamo que como cobraba 300.000 pesos, mi hijo se quedaba fuera del PAICOR. Otra persona dijo por la antigüedad del automóvil. Personas con enormes dificultades y con mucha necesidad, que es algo para lo que nació el PAICOR. Y en tercer lugar, hubo personas que también dijeron en los entornos más vulnerables, en las zonas más difíciles, donde más hace falta el PAICOR, las dificultades que tienen para hacer los trámites por CIDI. Y ahí ese estado presente, el que les gusta repetir de donde hay una necesidad y un derecho, se les olvida. Lo que hicieron fue decir, bueno, está subejecutado, hay menos beneficiarios, vamos a recortar la partida. No se preguntaron qué podemos hacer para mejorarlo. Entonces ahí tenemos una diferencia de fondo, de forma, de monto, de criterio de priorización del gasto que para nosotros es insalvable. Después también recortan la infraestructura escolar. Lo preguntamos ayer, vamos a esperar, mañana viene en teoría el ministro de Educación. Están los niveles más bajos de los últimos años. Y las escuelas no es que están de 10. Las escuelas de Córdoba volvieron a tener problemas con pérdida de días de clase porque no tenían gas, porque tenían los vidrios rotos. Algunas históricas de Córdoba que son patrimonio cultural con enormes problemas de infraestructura escolar. En los niveles más bajos de los últimos años, la partida cae 50%. El programa de reparación y ampliación y construcción de escuelas cae 67%. La partida que habían mandado para infraestructura de Universidad Provincial cae de manera fenomenal,
Tanto así que le hace caer a la Universidad Provincial 20 puntos de presupuesto. También tenemos diferencias, las acabo de marcar con educación, con otros sectores que también caen y mucho. Trabajo, menos 54%. Vivienda, lo venimos diciendo hace un montón. Se jactan, ponen en la bolsa cuando entregan un cheque que ni siquiera alcanza para cambiar una ventana. Y lo computan en soluciones habitacionales. Ahora, viviendas no hacen. Recortan lo poquito que tenían, 20%. Agua potable, alcantarillado, cloacas, 54%. Sigue siendo un problema para Córdoba, para esa zona tan postergada del noroeste, el acceso al agua potable. Ni hablar las discusiones que tuvimos en torno a la calidad del agua y los pedidos de informe que han hecho legisladores de mi bloque al respecto. En tercer lugar, presidente, obra pública. Cae 12%. Un gobierno que se jacta, de nuevo, lo digo, de exhibir la obra pública. Miren, si lo comparan con el gobierno de Schiaretti, al que si nosotros algo tenemos para reconocerles que obra pública hizo, cayó respecto al presupuesto 2023 17%. Esa obra pública, el 60% va por fuera del ministerio. Es poca, es menos, pero encima va sin controles. Va a través de las empresas y de las agencias. Control ex post, lo vuelvo a decir, estamos hablando de obras millonarias que van a ir por control posterior del Tribunal de Cuentas. No nos vamos a dar cuenta si están eligiendo a dedo una empresa u otra, o un amigo, un contratista como el que vimos, el que hizo los polideportivos, lo preguntamos ayer también. Es un contratista que hace 20 años hace obras para la provincia. Claramente algo falló ahí, ¿no? Mire, dije recién los tres grandes rubros, voy a mencionar más rápido los restantes. Tenemos dificultades porque no consideramos que sea un impuesto que baje la presión impositiva, no consideramos que sea un presupuesto que mejore la transparencia y los controles públicos, no consideramos que sea un presupuesto que tenga la prioridad de gasto en donde nosotros tiene que estar, que es en la gente, en salud, en educación, en viviendas, en trabajo. Pero además también, presidente, tres comentarios más. Municipios, deuda pública y delegación de facultades. Municipios, tuvimos ahí una discrepancia con los números y nos dimos cuenta por qué. Pero cuando miramos nosotros el presupuesto de este año, ¿cuánto era la transferencia a los municipios, lo que aprobó esta legislatura? ¿Y cuánto es lo que ahora están mandando? Vemos que el porcentaje de transferencias automáticas a los municipios, es decir, los recursos con los que se financian las comunas y municipios de Córdoba, cae 5%. En esto vamos a insistir bien en detalle para la segunda lectura, para buscar que se subsane, para exigir que se subsane y que se lleve por lo menos a los niveles históricos y que esté por encima de 2023. Que no se sigan demorando la entrega de los FOCOM, que se coparticipe el Fondo de Financiamiento Educativo y que se coparticipe sellos, tal como lo mencioné recientemente. En relación a la deuda pública, quiero agregar, va a haber algunos de los legisladores de mi bloque que van a profundizar en el tema, pero decir que no es una deuda pública insignificante. Estamos hablando de autorizaciones de deuda que pretenden obtener en este debate de ley de presupuesto, que van a representar el 21% del presupuesto, un montón. De ellos vamos a tener, por ejemplo, 2.500 millones de dólares para la CIF. Sé que tuvieron un debate hoy en labor parlamentaria y que seguramente se va a reeditar en el recinto sobre qué se debe computar en concepto de qué. Es descabellado pensar que nuestra Constitución piensa un mecanismo de control para evitar endeudar a la provincia exigiendo una mayoría grabada de 2/3
y que de pronto permita que pasen por debajo de la mesa a través de una autorización de endeudamiento excepcional a una agencia del Estado, como es ASIF, de 2.500 millones de dólares, que si esa agencia quiebra va a terminar respondiendo el Estado provincial con los fondos de los cordobeses y que obviamente compromete a las finanzas públicas. El 73% de la deuda, 2/3, está en moneda extranjera. Esto obviamente incrementa la vulnerabilidad que tiene Córdoba para adelante. Y quiero también agregar al respecto a algo que se dijo, se habló de los servicios de deuda, tratando de minimizar su impacto, no es bajo. Yo no soy de quienes dicen hay que pagar todo al contado. No me parece mal financiar una gran obra pública con financiamiento, pero eso tiene que tener un criterio de razonabilidad, tiene que tener un criterio de prudencia, tiene que tener un criterio de control y transparencia y tiene que cumplir la Constitución. Pero servicios de deuda supera la plata que va a promoción y asistencia social, a ciencia y tecnología, a vivienda, a trabajo, a potable y cloaca, a todo eso junto. No compartimos esos criterios en la asignación de gastos. No compartimos tampoco, y lo vamos a reseñar con mucha fuerza en el debate de la segunda lectura, lo que está pasando con la caja de jubilaciones. Miren, nos encontramos con varios artículos, nos tomó un tiempo terminar de entender, artículos en el Código Tributario, artículos en el Código de Presupuesto y artículos en la Ley Impositiva. Todos lo que hacen es darle facultades al Poder Ejecutivo para que aquello que en algún momento dijeron es un aporte extraordinario para crear un fondo frente a los desequilibrios de la caja, excepcional, por un tiempo. Se lo cargaron primero en las espaldas de entidades financieras. Ahora le dan una facultad al Ejecutivo para que si quiere ampliarlo a otras actividades también los haga. Pero además de que pueda ampliarlo a otras actividades para que tengan este aporte, para que hagan este aporte obligatorio para financiar la caja, además de las tarjetas de crédito, además de las entidades financieras, además de las actividades que tienen que ver con, en muchos casos, con operaciones que se hacen a través de Internet. Además de todo eso, facultan a que lo amplíe a otras actividades. Y además de eso, allí chiquito, hacia el final, facultan a que duplique esa alícuota. 80% de la alícuota, el aporte al Fondo Solidario, la posibilidad de que el Ejecutivo lo incremente en un 100%. A plataformas online, tarjeta de crédito, entidades financieras, más todo lo que quieran agregar. Mucha incertidumbre de sobre quiénes va a caer la mala gestión del funcionamiento de la caja. Pero no es solo eso. Nos preguntamos por qué el oficialismo estaba diciendo que el 23 y el 30 íbamos a tener sesiones. Nos lo seguimos preguntando todavía, pero quizás acá aparece alguna pista. El artículo 63 del Código Tributario faculta al Poder Ejecutivo a aumentar los aportes personales de todos los trabajadores estatales en hasta un 4% más. Una facultad que queda extendida al 2027. Ustedes se recordarán que el comienzo de esta legislatura fue bastante conflictivo. Aquella sesión en la que no tuvieron quórum, que trajeron a un funcionario y que lo hicieron sentar, que tenían a un legislador de la oposición del kirchnerismo que habla del legislador del oficialismo que no quería acompañar, que tenían a los legisladores que vienen de los gremios muy incómodos porque estaban votando un incremento de los aportes. Les digo que acá están votando una autorización al Ejecutivo para que lo haga hasta el 4%. ¿Cuándo van a mandar esto a la legislatura? ¿El 30 de diciembre? ¿La van a usar? ¿Por qué no explican estas cosas cuando hablan del presupuesto también? Y respecto a esto quiero decir que además es una caja de jubilaciones que sigue intervenida. No le dan a los afiliados el derecho a saber qué está pasando ahí adentro. El día miércoles, cuando sea la audiencia pública, mientras vamos a estar llevando adelante la audiencia pública, van a venir jubiladas, docentes de la provincia de Córdoba que impulsaron una iniciativa popular para exigirle a esta legislatura que debata la situación del 82% móvil, los enormes descuentos que están aplicando confiscatorios, muchos de ellos sobre los jubilados pensionados, y que además le restituyan el derecho a participar del control de la caja.
mientras ellas van a venir a traer las más de 30.000 firmas que le hicieron certificar ante las autoridades policiales, van a venir con ese cumplido, van a estar aprobando un presupuesto que la sigue dejando afuera a los beneficiarios afiliados de la capacidad de controlar la plata de las jubilaciones, que es en definitiva su plata. Por último, presidente, delegación de facultades. Cuando vayamos a la votación en particular, vamos a leer uno por uno cada uno de los artículos en los cuales nos vamos a oponer. Que ya dije, algunos tienen que ver con las agencias, algunos tienen que ver con las modificaciones de los regímenes de compras y contrataciones, algunos tienen que ver con estas cosas que acabo de mencionar, raras, extrañas, respecto de la caja de jubilaciones, pero otros, muchos de ellos, tienen que ver con una enorme delegación de facultades al Poder Ejecutivo y a sus ministros, para que hagan lo que quieran, para que determinen cómo, quiénes, de qué manera entran a los beneficios fiscales que están estableciendo, de manera absolutamente discrecional. Un legislador con mucho tino dijo, ojo que cada vez que se hace eso y la facultad es del funcionario, estamos habilitando la puerta para la coima. Porque que entren o que no entren un contribuyente a un beneficio fiscal millonario va a depender de la firma de un funcionario. Cada vez que esta ley de presupuestos hace eso, habilita la posibilidad de que este gobierno, que de transparente tiene poco, siga aumentando la caja para la política y en algunos casos también, como lo vimos en algunos funcionarios procesados, para los bolsillos personales. De paso digo, con un fuero anticorrupción que es un verdadero fuero de la impunidad. Dentro de esa delegación de facultades hay uno en especial que es escandaloso, el artículo 117 de la ley impositiva. Faculta al Ejecutivo a modificar alícuotas, a otorgar exenciones, a aumentar, a bajar, a que entren o salgan. Pero además también a que si hay situaciones de emergencia, los topes fiscales que fijaron para incrementos, los quiten y les aumenten más a los que les dijeron que le iban a descontar el 25% del impuesto inmobiliario, por ejemplo. A los que les dijeron que le iban a descontar ese punto pequeño, 70.000 pesos mensuales para el pequeño comerciante. Si hay una situación de emergencia, pueden quitarlo. Por estas razones, presidente, por lo que acabo de mencionar, vamos a ir en detalle en la votación en particular sobre todos estos aspectos: agencias, delegaciones, aportes personales a los trabajadores, la tasa de justicia, que tampoco vamos a acompañar un incremento que dificulta el acceso a la justicia de los ciudadanos de Córdoba. Vamos a hacer propuestas que la va a hacer el legislador Nigro y la legisladora Contreras sobre si quieren realmente, como se rasgaron las vestiduras con las personas con discapacidad, si quieren disminuir la presión fiscal sobre ellos, que lo hagan de manera real y genuina, que reduzcan alícuotas, que mejoren los mecanismos de compras y contrataciones, que terminen con la discrecionalidad y que efectivamente vayan a un presupuesto que alivie la carga fiscal sobre los ciudadanos de Córdoba y que permita generar empleo genuino para todos. Nada más, presidente. Muchas gracias.